Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado, organizado por Biloyer. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Gianfranco Ferruso, quien nos va a exponer el tema de infracciones administrativas contra centros de arbitraje y centros JRD. ¿Qué es lo que se viene? El doctor Gianfranco Ferruso es maestro en arbitraje internacional por la Universidad Internacional de La Rioja, España, con especializaciones en dirección de proyectos, derecho de la construcción, contrataciones públicas, derecho administrativo y mecanismos de solución de conflictos. Además, es árbitro y adjudicador. Estimado doctor Gianfranco Ferruso, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado. Estamos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy fructífera para todos los participantes que nos están viendo a través de la plataforma Zoom y a través de nuestros canales en vivo, doctor. Muchas gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Bien, muchas gracias. Ante todo, agradecer nuevamente a Biloyer por la oportunidad y la invitación para poder estar aquí presente en su diplomado que han organizado en materia de contratación del Estado, más aún un tema que toma muchísimo revuelo en esta oportunidad, porque como ya es de público conocimiento, recientemente se ha publicado la nueva norma que regula la contratación pública, que es justamente la Ley General de Contrataciones Públicas, contenida en la Ley número 32069, que ha traído una serie de innovaciones en lo que respecta a todo el proceso en general de la contratación pública. Ha cambiado varios aspectos, no solamente en lo que respecta a procedimiento de selección, reconocimiento de determinados principios y también el uso de determinados mecanismos de solución de conflictos como lo son la conciliación, el arbitraje, la Junta de Resolución de Disputas, que ahora ha pasado a denominarse como Junta de Prevención y Resolución de Disputas, el mismo organismo supervisor de la contratación del Estado, que ahora ha pasado a denominarse OS, algunos cambios en nivel de regulación del arbitraje, varios cambios en lo que respecta a los temas de utilización de mecanismos, la creación del denominado registro que vamos a ver el día de hoy, el tema de las sanciones. Ha habido un montón de cambios que sí deberían tenerse presente en en la naturaleza que va a implicar ahora el, la contratación pública a través de la ley que ha cambiado. Voy a compartir la pantalla para poder... bien, hay un aspecto muy, pero muy importante que debe analizarse ahora con la emisión de esta nueva ley, que está orientado justamente a la forma en cómo se van a utilizar los mecanismos de solución de conflictos tradicionales, por así decirlo. ¿Por qué tradicionales? Porque son los mecanismos que ya estaban regulados en la ley anterior, que son la conciliación, el arbitraje, la Junta de Resolución de Disputas, que ahora es Junta de Prevención y Resolución de Disputas. También la normativa actual está permitiendo ahora también la posibilidad de utilizar otros tipos de mecanismos que son mecanismos de solución de conflictos que están incorporados en los denominados contratos estándares internacionales de construcción, posibilidad de utilizarlos con reconocimiento por parte de la Dirección General de Abastecimiento del MEF como ente rector del sistema, pero sin perjuicio de ello la oportunidad está abierta. Así que este sistema de lo que es la gestión de conflictos en materia acción pública, con esta nueva ley se va a enriquecer muchísimo internacional. No solamente ello, va a tener múltiples cambios. Comencemos a analizar lo que nos ha traído el día de hoy como tema, que es un aspecto muy importante, que es las nuevas funciones que va a asumir el OCE, ahora denominado Oeste, y a la sanción que va a hacer con los centros arbitrales y los centros que administran juntas de prevención y resolución de disputas, JPRD, anteriormente JRD. Si uno revisa el artículo 11 que establece la nueva norma, la Ley General de Contratación Pública,
Ha llevado algunos cambios principalmente de matiz, algunos cambios de nomenclatura, pero también hay múltiples cambios sustanciales. Por ejemplo, el organismo supervisor de la contratación del Estado, OCE, ha pasado a denominarse Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. Este es un aspecto importante, porque no ha faltado en el medio académico personas que a veces señalan de que en realidad se está creando un nuevo organismo, y en realidad no, no es que haya la creación de un nuevo organismo, pero sí hay prácticamente una especie de refundación en el sentido de que ahora se está estableciendo nuevas funciones y se están manteniendo algunas que estaban con que ahora el OS va a también administrar y sistematizar lo que es el Banco de Laudos. Esa es una función que ya existía, estaba reconocida con la 3022.5 y también anteriormente, porque al fin y al cabo la naturaleza que tiene el Banco de Laudos es justamente tener una plataforma que permita surtir de información que sirva a las partes en un proceso litigioso de arbitraje o de repente a una persona interesada en ser proveedor del Estado y conocer más o menos cómo es que va el desarrollo de los conflictos en materia de contratación pública, porque conocer la existencia del laudo sobre una determinada materia permite a las partes interesadas profundizar en las investigaciones en materia de arbitraje en contratación pública, pero no solamente ello, también permite que se pueda ir conociendo la tendencia del modo en cómo se resuelven dichas controversias que tienden a ser bastantes continuas en el tiempo, controversias como por ejemplo las más usuales, resoluciones contractuales, penalidades, temas relacionados a ampliaciones de plazo, etcétera, etcétera. Conocer de laudos arbitrales y su publicación, y no solamente ello, sino la sistematización, que es un aspecto importante que ya tenía el OCE antes de ser OS como función, porque justamente en la figura del banco de laudos lo que le permite a la parte es encontrar laudos sistematizados por temática, por árbitros, por instituciones, entidades o contratistas, y esto permitía conocer una situación real, una situación fáctica de cómo es que se ejecutan los contratos en, valga la compañía, en materia de contratación pública. Esta función se ha mantenido. Así como también se ha mantenido, por ejemplo, la función contenida en el artículo 11, en el literal N, que es el código de ética para el arbitraje de contratación pública. Claro está, como también lo va desarrollando un poco el texto normativo, y me imagino que van a profundizar más en el reglamento. eh, este código va a ser utilizado para los arbitrajes ad hoc. Recordemos que los arbitrajes ad hoc no han desaparecido, siguen siendo una opción legislativa, solamente que está mucho más acotado ahora. La normativa ha regulado más todavía la posibilidad de utilizar los arbitrajes de ad hoc y promueve con mayor énfasis todavía los arbitrajes institucionales. Entonces, para esos arbitrajes ad hoc sí se necesita contar con un código de ética que sea definitivamente emitido por el OS, a efectos de que pueda tenerse un parámetro de actuación y evaluación para el Consejo de Ética en su oportunidad cuando tenga que evaluar o sancionar a un árbitro ad hoc. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, también al haber impulsado la utilización del arbitraje institucional, ha traído como consecuencia que ahora los centros de arbitraje tengan mucho más importancia a nivel de sus propios centros en el sentido de establecer correctamente sus órganos de gobierno y control. Porque como vamos a ver un poquito más adelante, ahora van a ser estos centros los encargados de supervisar y fiscalizar a sus árbitros, porque si no lo hiciesen, van a ser sancionados por el OS. Vamos a ver a continuación. Lo que es novedad, lo que sí es nuevo en lo que respecta a las funciones que ahora va a tener el OS producto de esta normativa, están en el literal K, el literal L, el literal M y también el literal O, que señalan varios aspectos. El primero de ellos, se está creando un registro, el denominado Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas. Este registro es una novedad. No es como antes, cuando existía el Registro Nacional de Árbitros, que era también justamente un registro que administraba el OCE, y que dicho sea de paso, ha desaparecido ya de las funciones del OS, porque ya no va a existir más
el Registro Nacional de Árbitros, inclusive lo dice en la parte final, en las disposiciones complementarias finales, que lo vamos a ver acá más adelante. ¿Por qué? Porque el OCE ahora lo que va a comenzar a hacer es, y lo dice en líneas abajo, supervisar. Y no solamente supervisar, sino también sancionar y cuando corresponde la aplicación de la sanción de multa, como lo vamos a hacer más adelante, inclusive exigir coactivamente dicho cumplimiento a a las instituciones arbitrales y los centros de administración de JPRD. Esto es lo nuevo, lo llamativo que ha traído esta normativa. Lamentablemente en la práctica arbitral contemporánea se han generado una serie de cuestionamientos a centros arbitrales creados exprofesamente, inmediatamente para poder administrar una controversia y centros que a veces lindan, no todos definitivamente, ahí como en todo ecosistema en el mercado, siempre va a haber buenos y malos elementos, pero lamentablemente ha venido proliferando en la última práctica en los últimos años centros completamente cuestionables que lindan con casi lo delictivo y que ha conllevado a que a nivel normativo el Estado tome cartas en el asunto y conlleve justamente la necesidad de crear un órgano que se encargue de ello, de fiscalizar a esos centros. Aquí hay un aspecto muy importante, porque si uno se pone a revisar, por ejemplo, las modificaciones que había implementado el decreto electivo 1444 a la ley 3022-5, todavía no había establecido quién va a ser el- la entidad encargada de la acreditación de centros. Y la norma tampoco se ha metido a ese debate, no lo ha hecho. La ley 30069, la ley general de contrataciones públicas, no le ha dicho no ha dicho que el OCE va a ser el encargado de la acreditación de los centros. No, no, o sea, porque no se mete en esa generalidad. Deja el debate abierto todavía, porque, dicho sea de paso, hay un debate en ese sentido, ¿no? Sobre quién debería ser. Algunas personas señalan que por la naturaleza y la especialidad de las funciones que se van a llevar a cabo, el ser SMA, que es la Dirección de Conciliación y Mecanismos de Derechos Humanos, ¿no? Pero ha habido personas que señalaban que por su naturaleza debería quedarse en estos muy finos no necesariamente pasar a justicia. Y ahí realmente se ve normativo. Por eso, al menos en materia de contratación acá, voy a crear esto, que es el registro. Este registro de instituciones arbitrales y centros de administración de Junta de Prevención y Resolución de Disputas lo va a administrar el OCE. Y aquí van a incorporarse los centros que administren temas en contratación pública, no en general, porque no es su intención tampoco asumir la rectoría o asumir el control de todo el sistema, no, no lo hace la norma en ese sentido. Y establece que justamente, al menos en esos casos, sí corresponderá que el OCE haga un seguimiento o haga un pronunciamiento al respecto de esos centros que van a ser incorporados y crea justamente requisitos para su incorporación y luego señala claramente la normativa que va a procederse a establecer a nivel de reglamentos mayor desarrollo normativo en ese sentido para que más adelante también se pueda evaluar la creación de normas internas, como dices, para que puedan evaluar esa incorporación al registro. Acá hay un aspecto importante, ¿no? Pero la novedad sigue estando en ello, en la creación de ese registro y en el otorgamiento de funciones que ahora van a permitir supervisar, fiscalizar, sancionar y cuando corresponda exigir efectivamente el cumplimiento de aquellas sanciones pecuniarias o económicas. Entonces, esto sí es novedad. Para poder crear esta función, el OCE mismo ha tenido que, bueno, el Estado a través de la normativa correspondiente ha tenido que retirar algunas funciones para incorporar otras funciones. ¿Por qué? Porque esto va a conllevar a un cambio estructural, como lo vamos a ver, y no solamente un cambio estructural en el sentido de la estructura interna de una organización, como lo es el OCE, ahora denominado OSE, sino también en el sentido de
establecer las funciones que ahora tienen que dar, un cambio funcional que va a conllevar que la actividad que se desarrolla ahora por parte del OS sea mucho más dinámico y mucho más de ambas el OCE con la normativa anterior, que era un desarrollo más institucional o de gabinete. Entonces, ahora para hablar de supervisión, para hablar de sanción, para hablar de fiscalización, para hablar de coacción cuando corresponda, estamos hablando de un trabajo de campo, de ir y conocer a las instituciones y también, por supuesto, requerir información porque la misma normativa así lo establece. Pero hay un cambio que se viene. ¿Cuál será ese cambio? Bueno, ya el OS en su oportunidad lo comunicará, pero a través de la normativa ya se va creando al menos los lineamientos generales que van a implicar ese cambio. Por ejemplo, ¿no? La, el decreto supremo 066 en 2016, Economía y Finanzas, regula lo que es el ROF del OCE, regula el reglamento de organización y funciones del OCE, que dicho sea de paso tiene que cambiar porque ahora cambió de denominación a OS, ¿no? Pero estructuralmente, ese, ese, ese ROF regula, ese reglamento regula un estatuto así. Tenemos de subdirecciones, la Dirección de Asuntos Administrativos Arbitrales SDA y la Subdirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitrales SRAM. Pero si uno se pone a revisar nuevamente la normativa, va viendo que se necesita obligatoriamente un cambio en ese sentido, un una transformación a nivel de estructura, de dirección. ¿Por qué? Funciones que cumplir y hay funciones que han ido desapareciendo también en el camino. Por ejemplo, lo que hace es eliminar los procesos, los procesos arbitrales que actualmente existen en el SNA van a continuar siendo tramitados por el OCE, pero van a ser continuados hasta su finalización. Eso quiere decir que cuando esta norma entre en vigencia, va a haber una fecha de corte. De hecho, si uno revisa también la norma en lo que respecta a vigencia, la norma establece que esta ley va a entrar en vigencia en 90 días calendario después cuando ya se haya procedido a emitir el reglamento correspondiente. Entonces, todavía no está en vigencia, pero lo va a estar y cuando comience a estar, va a establecer una fecha de cierre para la tramitación de los arbitrajes, tanto que están en giro como los nuevos. ¿Por qué? Porque una vez que inicie esa vigencia, ya no tomará más arbitraje del SNA-OCE, porque tendrá que justamente establecer una fecha de cierre a efectos de que se pueda terminar y continuar con los arbitrajes que estén en este momento en su administración hasta que concluya. Eso quiere decir que parte de esta transformación funcional, estructural que establece la normativa para con el OCE, hoy OS, va a conllevar a que finiquite la administración de arbitrajes a través del SNA-OCE. Y también otro aspecto, como habíamos mencionado, es que la normativa establece que todo lo relacionado a la tramitación de solicitudes de designación, recusación, entre otros aspectos que también son materia de funciones que actualmente desarrolla la Dirección de Arbitraje a través de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, ESDA, también va a tener una fecha de cierre por cuanto se van a ir tramitando hasta su culminación. Entonces, de la estructura que habíamos mencionado conforme al ROF del OCE, que son la dirección de arbitraje a través de tres direcciones, prácticamente dos tienen ya, porque irnos hasta las tres, porque al fin y al cabo, las nuevas funciones que van a comenzar a realizar van a conllevar la necesidad de tener no solamente mayor personal en el sentido de tener mayores personal operativo, sino en el sentido de adecuar las funciones a la realidad que define en este momento hasta su conclusión. Así que se vienen grandes cambios a nivel de estructura en el OS, más aún en lo que respecta a los arbitrajes. Pero hay un aspecto también interesante de esto, ¿no? Porque la misma normativa, como ya ha venido regulando o estableciendo en la actualidad, ha establecido que para poder cumplir con esa función y las demás funciones que ha dado, que son justamente la de incorporar al registro, pero también la de supervisar, la de sancionar, la de fiscalizar y la de ejercer la cobranza colectiva cuando corresponda, ha establecido que este registro, el denominado registro de instituciones arbitrales y centros
de prevención y resolución de disputas es de carácter constitutivo. Lo dice claramente la normativa. Para poder administrar estos mecanismos de solución de conflictos, ya sea el arbitraje, ya sea la Junta de Resolución de Disputas, ahora denominada Junta de Prevención y Resolución de Disputas, es necesario incorporarse a este registro. Es necesario y la normativa establece algunos supuestos, algunos criterios, pero lo deja justamente para que a nivel de reglamentación se proceda a desarrollar con mayor profundidad. Me imagino que también a través de la emisión de la directiva correspondiente, cuáles van a ser los requisitos y el procedimiento a seguirse a efectos de esa incorporación, a pesar de que la norma te da ya de manera general algunos aspectos que deben ir considerando, algunos criterios específicos, tanto a nivel de contenido en lo que respecta a lo que debe contener mínimamente un centro de arbitraje o un centro de administración de JPRD, como a nivel también de requisitos que deben cumplir los árbitros y los adjudicadores que van a conformar las nóminas de estos centros. De hecho, la lógica que subyace a esto es bastante notoria. El OCE va a comenzar a fiscalizar a los centros, va a comenzar a supervisar a los centros y los centros van a tener que supervisar a sus árbitros, como lo vamos a ver a continuación. Eh, Acá en la normativa, ya para ir terminando ese tema del registro, la normativa es bastante clara porque en el 77.3 sí lo establece de manera expresa que el registro es constitutivo, o sea, para poder hacer la administración o la organización de los mecanismos de solución de conflictos, sea arbitraje o sea junta de prevención y resolución de disputas, sí se necesitar necesariamente estar en este listado. Pero también un aspecto importante, ¿no? Porque la contrapartida de esto es, debes estar en el listado, debes mantenerte en el listado para poder administrar u organizar estos mecanismos de solución de conflictos. Porque si no lo hicieras, no vas a poder continuar con la administración o la organización de nuevos casos. Los que sí ya tenías, definitivamente lo vas a continuar hasta que finiquiten, pero en lo que será el periodo de la suspensión o de la exclusión, según corresponda, ya no vas a poder administrar mayores arbitrajes o mayores juntas de prevención y resolución de disputas. Entonces, va a haber un mayor control y va a haber una mayor exigencia de control tanto en lo que respecta a la incorporación de árbitros como y adjudicadores, como al control que se hace respecto de estos, al menos en lo que respecta a las líneas generales que te establece la normativa, porque internamente cada centro de arbitraje y cada centro de administración de JPRD es completamente libre de establecer mayores y mejores mecanismos de control. De hecho, cuando un centro establece mayores y mejores mecanismos de control, se hace mucho más atractivo en el mercado. Así que, sin perjuicio de lo mínimo que te establece la normativa, un centro puede establecer mayores y mejores mecanismos de control para con sus adjudicadores y para con sus árbitros. Ahora, aquí un aspecto, ¿no? Que también es algo interesante, novedoso, y veremos cómo lo procede a viabilizar en la práctica, es que la incorporación justamente en el registro de instituciones arbitrales y centros que administran JPRD va a terminar creando como consecuencia un ranking de desempeño, porque al fin y al cabo la normativa también establece la obligación de ir remitiendo información de manera paulatina y constante al OS, y eso va a permitir justamente establecer lo que indica la norma, ¿no? Un ranking con mejores desempeños. Claro está, este ranking va a estar incorporado, la norma no dice cómo, pero dice que va a estar incorporado dentro de lo que actualmente es el PLADICO, que es justamente el cambio estructural que también se va a hacer con el SEACE. El SEACE ha cambiado de nombre, pero no solamente es un cambio estético, sino también es un cambio de información, un cambio estructural, a efectos de que ahora sea la plataforma de información en contrataciones públicas, ¿no? Es el PLADICO. Entonces, es un aspecto muy interesante lo que se viene. ¿Por qué? Porque eso va a permitir también a las partes que quieren incorporar de repente en sus convenios arbitrales un determinado centro de administración de JRD o JPRD, un determinado centro de arbitraje, conocer cuál es la performance en el mercado de la administración de arbitrajes o de
juntas de prevención y resolución de disputas de un determinado centro. Así que eso sí es una novedad y es interesante, ¿no? Porque si bien es cierto la normativa actual, la 3022.5, establece que el OCE tiene también una función de poder crear estudios. En la práctica no ha habido estudios muy profundos o pormenorizados sobre la actividad o la performance que tiene un centro de arbitraje o un centro de administración de JRD en el día a día, no lo hay. Así que ahora, con la información que sí va a ir adquiriendo el OS, se va a permitir justamente publicitar esa información a fin de que se pueda crear el ranking de desempeño, que me parece bastante interesante, ¿no? Ahora, y aquí entrando ya al grueso de la ponencia que nos trae el día de hoy, es justamente el establecimiento de sanciones aplicables que ha establecido la actual normativa. Claro está que definitivamente la normativa ha establecido criterios generales en el artículo 94.2, sin perjuicio de que estos sean desarrollados a nivel de reglamento o a nivel de directiva cuando corresponda, para poder establecer el procedimiento que se va a seguir, el mecanismo de descargos, el mecanismo de seguimiento y control, etcétera, etcétera. O sea, la normativa ha especificado solamente algunos aspectos que ya deben ir tomándose en consideración, porque una vez que procede este mecanismo a entrar en vigencia, claro, tampoco va a ser que automáticamente, de manera inmediata, el se comience a supervisar y a sancionar centros, pero la implementación, que es un periodo también reconocido a nivel de ley, va a ser bastante rápido, bastante corto, sin perjuicio de ello. Conociendo ya la normativa actualmente, ya sabemos lo que se avecina, ya sabemos lo que va a ser requerido. Así que se puede ir adecuando algunas normas a nivel de centros de arbitraje o centros de administración del JRD que permitan justamente estar preparados para cuando la información ya esté exigida, estar al día, ¿no? La normativa en su artículo 24 ha establecido algunas sanciones que son las que siguen, ¿no? Bueno, la primera de ellas, que es bastante sencilla, bastante clara, es el no otorgar la información cuando es requerida por el OS. Luego viene no publicar la información que tiene que ser establecida conforme a lo que establece la normativa o el reglamento aplicable. Por ejemplo, en los requisitos de conformación de centros de arbitraje o centros de administración de JPRD, la normativa te establece la exigencia de publicar, por ejemplo, eh, las nóminas de los árbitros y las nóminas de los adjudicadores. O te exige también la obligación de publicar quiénes van a ser los miembros del consejo, por ejemplo. Esa información tiene que estar contenida en su sede digital de cada centro. Y de no contenerlo es una causal justamente de que sea sancionable por parte del OS. Entonces, ese tipo de acciones de implementación se pueden ir tomando ya, conociendo el espíritu o el sentido que está implementando la norma en esta oportunidad. También establece un aspecto importante, que es que son los centros ahora los que tienen que verificar con mayor cuidado, con mayor mesura, que los árbitros y adjudicadores que incorporan sus nóminas publiquen la información que deben publicar en el PLADICOR cuando corresponda. Como por ejemplo, en la actualidad se mantiene la obligación de publicar el laudo o publicar las resoluciones que son complementarias al laudo, que atienden los determinados pedidos por laudarios, por ejemplo. Al ser así, la normativa te dice, oye, cuando el árbitro tiene que publicar, debes hacerle un seguimiento a su publicación. Tú como centro debes hacerle un seguimiento, porque al fin y al cabo es un árbitro que forma parte de tu nómina. Es un árbitro al cual tú has evaluado en su oportunidad y lo estás avalando para incorporarlo en tu nómina. Así que esto va a traer como consecuencia definitivamente que los requisitos y las exigencias que van a tener los centros de arbitraje para el caso de los árbitros, pero también los centros que administran juntas de prevención y resolución de disputas, eleven mayor sus requisitos a efectos de incorporar profesionales en sus nóminas. Eso es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque si yo, porque es mi amigo, porque considero que es una persona que sí tiene las capacidades mínimas, lo incorporo, y de repente esa persona termina llevando mal el arbitraje, termina administrando incorrectamente una JPRD, este, puede conllevar a tener problemas a mí como centro, porque yo lo he incorporado a mi nómina.
Eso es un aspecto bien interesante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el OE se va a encargar de controlar y supervisar y fiscalizar a estos centros o instituciones arbitrales y también centros que administran JPRD, ellos mismos van a tener que estar de manera constante también supervisando a sus propios árbitros y adjudicadores para evitar incurrir en responsabilidades o en sanciones. También señala que es un aspecto sancionable no actualizar el código de ética. Bueno, ahí también hay un aspecto importante, ¿no? Porque como habíamos indicado, se va a mantener todavía un código de ética en materia de contratación pública, pero va a ser aplicable para los ad hoc. Eso no impide que a nivel de centros, cada centro también regule su propio código de ética y debe estar regulado también a las buenas prácticas que se han establecido en ese sentido. Así que eso se puede ir actualizando en la actualidad, trabajando sobre la base de ello para evitar cualquier tipo de conducta que más adelante pueda ser sancionable. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Lo cual también ha traído, no se puede negar, no es todavía pacífico a nivel de las personas que vienen mencionando ese tema, es el tema de la exigencia de control y sanción, ¿no? Dice, es una conducta sancionable para el centro cuando el centro no sanciona al árbitro o al adjudicador cuando justamente ha incumplido algún aspecto establecido en la normativa de contratación pública o en el reglamento que se decide al fin y al cabo la normativa o en el código de ética. Entonces, la norma lo que está exigiendo es mayor control con los árbitros. Y ese control va a venir de cada centro de arbitraje. Y acá el centro de arbitraje, el que lo va a controlar, va a ser el OS. El OS no se está metiendo a hacer un control para con árbitros o adjudicadores. No, lo que está diciendo es tu centro, que eres el responsable de crear tu nómina y que prácticamente estás avalando la incorporación de una persona a tu nómina, tú tienes que controlarlo y evaluar que cumpla con lo que te establece la normativa, a efectos de que si no lo cumple, inicie las acciones correctivas correspondientes. Y si no lo haces, yo te sanciono. De ahí también establece, como una consecuencia del anterior, la incorporación de profesionales o personas a las nóminas de árbitros o adjudicadores que incumplan los requisitos que establezca la normativa. Es un aspecto importante, ¿no? Porque la normativa ahora también, prácticamente lo que ya estaba siendo utilizado con la normativa anterior y la práctica de exigir determinados requisitos, especializaciones o experiencia, va también la normativa de repente a nivel de reglamento, no lo sabemos, habría que evaluar, o a nivel de directiva correspondiente, de repente desarrollar algunos aspectos sobre cómo acreditar o cómo cumplir los mínimos que te establece la normativa general para las acreditaciones. Eso tenemos que esperar a que se cree la normativa correspondiente para ir analizando cómo se va desarrollando este aspecto, ¿no? Después también la normativa establece que es también una conducta sancionable el hecho de no mantener en el tiempo los requisitos y las condiciones que permitieron tu incorporación como centro al registro. Es un aspecto muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa que no solamente es ya me incorporé y listo, a esperar el tema de la supervisión por parte del OCE, no, o sea, se te exige que como centro, ya sea de administración de arbitrajes o de JPRD, de manera constante estés evaluando tu cumplimiento normativo, a efecto de saber si estás o no dentro de los parámetros que la norma no te exige para continuar administrando los mecanismos de solución de conflictos. Interesante aspecto que ha establecido la normativa ahora. Luego establece los temas vinculados a la información, ¿no? Presentar documentación falsa o inexacta o adulterar información que esté contenida en los expedientes correspondientes, sea de un proceso arbitral o sea un procedimiento de JPRD, ¿no? O permitir también conductas que lineen con la corrupción, ¿no? Al fin y al cabo, porque dice, no se puede analizar la definición que da de permitir o encubrir o no tomar acciones de cualquier persona, sea árbitro, adjudicador o personal que conforme la institución que solicita, acepte algún tipo de beneficio o ventaja. Esa es una definición de corrupción. Entonces, ahora lo que dicen es, hay que elevar más el estándar de eticidad que debe mantener no solamente los miembros de un tribunal arbitral o los miembros de un panel técnico de JPRD, sino también el centro, porque al fin y al cabo esto puede conllevar a que también sea sancionado, eh, me imagino yo, porque ahí todavía tendríamos que esperar a lo que diga el reglamento
o la directiva correspondiente, luego de haber sido con el procedimiento correspondiente, ¿no? Porque al fin y al cabo la normativa, como hemos indicado, no ha establecido todavía cuál va a ser ese procedimiento, plazos o acciones que se van a tomar para poder delimitar responsabilidad, efectuar descargos, evaluar criterios como reiterancia, de corresponder, etcétera. O sea, ahí todavía estamos a la espera de lo que pueda decir el reglamento, ¿no? Y luego también como conductas sancionables, que administres arbitrajes o JPRDs cuando estás en ese momento sancionado o de repente estás excluido del registro. Eso es bastante lógico en realidad. Y si uno se pone a analizar esta serie de sanciones que ha venido desarrollando la normativa en este momento, así como también el modo en cómo se va a sancionar, ya sea por amonestación escrita, multa, retiro o exclusión del registro. Si uno conoce un poco de la normativa de conciliación, se va a dar cuenta que efectivamente la normativa en la cual se ha inspirado la Ley General de Contratación Pública está orientada justamente en la normativa de conciliación. Ese tipo de conductas o este tipo de mecanismos de sanción que van a ser la amonestación, la multa, el retiro o la exclusión, en realidad toman o se inspiran del procedimiento que sigue la normativa de conciliación extrajudicial, si uno se pone a revisar. Hay mucha vinculación en algunos aspectos y en algunos conceptos y hay mucha similitud en algunas normas en específico. También hay algunas diferencias que la normativa dice que va a desarrollar a nivel de reglamento y tendremos que esperar en su oportunidad para ver si efectivamente eh, cómo se profundiza, entender estas conductas, porque al fin y al cabo las conductas que ha regulado en el artículo 24 son los parámetros generales que te da la normativa, pero vamos a ver cómo es que para cada caso en concreto se va evaluando, así como también lo dice la misma norma, ¿no? La norma dice que, por ejemplo, y lo vemos acá, en los criterios de aplicación, la norma dice que tendrá que evaluarse los temas de gradualidad, proporcionalidad, caducidad, eximente, de correspondencia y demás reglas necesarias que están a través de la reglamentación que va a sacar de la ley, se pueda profundizar más el modo en cómo debe entenderse y aplicarse de cuatro modos de sanción que van a ser la amonestación, la multa, el retiro y la exclusión, muy similar a como existe la normativa de conciliación, como lo habíamos indicado, crea un antecedente en el registro. La norma establece que la amonestación se incorpora a la información obrante en el registro y que también sirve al fin y al cabo para poder evaluar temas de reiterancia, por ejemplo, ¿no? La multa sí es un tema económico, como lo saben muy bien. La norma establece un criterio mínimo y máximo de aplicación. Dice que no puede ser menor a 20 y mayor a 5 como hemos indicado, ¿no? En el artículo 11 de la ley, que exista facultades coactivas a efecto de poder viabilizar el cumplimiento de las multas que pueda sancionar o pueda imponer el OS, ¿no? Y aquí viene el tema álgido y de debate que también se ha incorporado a la normativa, que es lo relacionado al retiro y la exclusión del registro. El retiro definitivamente es una sanción temporal y te establece la normativa que un mínimo y un máximo, que no puede ser menor de 3 meses ni mayor de 36 meses, un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando uno está retirado del registro, más aún cuando está excluido, pero vamos al tema del retiro, cuando uno está retirado del registro, como el registro es constitutivo, no te permite que puedas administrar nuevos arbitrajes o nuevos procedimientos de JPRD. Y la normativa es clara, dice, ¿no? Implica que la institución arbitral o el centro no administre los mecanismos antes mencionados. Si lo haces más bien, va a conllevar a que seas excluido, justamente porque ya es una reiterancia expresa a la prohibición de administrar ese tipo de mecanismos mientras estés retirado del registro. Y la exclusión también establece de manera general que es justamente el retiro total del registro y sin perjuicio de ellos también a nivel de reglamento, la normativa va a desarrollar un poco más este tema para saber cuándo es que se incurre en el mismo y ya pues así verdaderamente
corresponde o no a algún tipo de mecanismo negativo, o si de repente ya solucionar la conducta infractora puede conllevar a una reincorporación al registro, porque al fin y al cabo la normativa también habla de reincorporación. Entonces, hay un aspecto importante allí, ¿no? Que sí cabe la posibilidad de que solucionada la conducta infractora pueda ser reingresar a este registro de instituciones arbitrales y centros que administran juntas de prevención y resolución de disputas. Y bueno, también regula los aspectos relacionados a la prescripción, como es propio de la práctica administrativa, lo ha hecho conforme a la ley 27.444. Y este también podemos cada algunos criterios que van a distancia, lo que se nos viene, la normativa, como le estamos indicando, ya es pública, ya no es un proyecto de ley como había comenzado a desarrollarse algunos webinars o eventos académicos en ese sentido. Ya tenemos una norma nueva, ya la conocemos, ya se ha materializado y está pendiente, claro está, de que se pueda todavía conocer el contenido que va a profundizarse en algunos aspectos a nivel de reglamento, pero nuevamente eso no impediría en modo alguno que ya los centros dirigentes vayan adecuándose a los parámetros que ahora está estableciendo la normativa en general, porque esto es lo que se nos viene, ya conocemos muy bien qué es lo que se viene, algunas cosas sí necesariamente van a tener que ser profundizadas para su correcta aplicación y su correcto entendimiento, pero la línea general ya se ha dado, así que esperemos ver cómo es que se va desarrollando, la resistencia que se pueda generar al cambio, porque es lo normal, generalmente cuando hay un cambio tan mm, disruptivo como es que es el que estableció la normativa en este momento, vamos a ver qué tanta resistencia se genera para con los centros, tanto de arbitraje como que lo administran contra PRD, y vamos a ver cómo es que se va desarrollando ahora este mecanismo con las nuevas innovaciones que va estableciendo la normativa en materia de contratación pública. Y bien, yo quedo atento a las preguntas que pudiera tener lugar el auditorio y agradecer nuevamente a Bill Oyer por la bonita oportunidad de ir conociendo y profundizando sobre el nuevo panorama que se le viene en materia de contratación pública con la emisión de la nueva ley. Y eso sería todo conmigo y quedo atento a las preguntas que hubiera lugar. Muchas gracias. Estimado doctor Gianfranco Ferruso, muchas gracias por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Puede dejar su pregunta en la bandeja de mensajes. Bueno, ha quedado todo claro, estimado doctor. Muchas gracias por nuevamente colaborarnos en una sesión, bueno, en esta sesión de este diplomado de contrataciones con el Estado. Siempre es un gusto contar con usted, doctor. Muchísimas gracias por compartir su experiencia, su conocimiento con todos nosotros. Esperamos en una próxima sesión contar con usted, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Igualmente, muchas gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches.